incluyendo al hombre. Relieve, la R, y la T, el tiempo. A esto se le va a denominar entonces ecuación del suelo. ¿Cómo interpretamos toda esta fórmula? De la siguiente manera. El desarrollo del suelo es función de la acción de un clima y sus organismos asociados sobre un material parental, bajo el control de un relieve durante un determinado periodo de tiempo. ¿No? Esa es la forma correcta de leer o interpretar, ¿ya?, esta ecuación del suelo. Debemos destacar lo siguiente. En estos 5 factores de formación de suelos, hay que reconocer cuáles son los factores activos y cuáles son los factores pasivos. Entonces, ¿no?, claramente podemos notar, ¿no?, que las rocas sufren, pues, ¿no?, diferentes acciones por los agentes, tanto hidrosféricos como atmosféricos. Por tanto, entonces el clima, ¿no?, es bastante agresivo. Tenemos climas fríos, climas templados, cálidos, pero también tenemos organismos vivos, ¿no? Este clima y los organismos entonces van a atacar a las rocas, a las fracciones de las rocas llamado materiales parentales. Por tanto, se consideran al clima y a los organismos como factores activos, ¿ya? Ojo, factores activos. Luego tenemos a los factores pasivos, al material parental y al relieve. Son los materiales, no, perdón, son los factores llamados pasivos. Y el tiempo es un factor neutral. ¿Ya? Factor neutral. En tanto los factores se mantengan constantes, el sistema suelo será siempre el mismo. Es decir, cuando los 5 factores de formación del suelo interactúan, ¿no?, todos, entonces estamos pensando en que se producirán un tipo de suelo. Basta que uno de ellos sea diferente, entonces se produce otro tipo de suelo. Ya, en adelante vamos a ver las secuencias de suelos, de acuerdo, ¿no?, a un factor que va a variar, que va a ser diferente. Si llegara a cambiar uno o varios factores, se obtendrá un sistema suelo diferente. Primero veamos aquí la diferencia, ¿no?, la definición entre roca madre y material madre, ¿no?, o material parental, para entender mejor. Roca madre es la roca a partir del cual se formará por meteorización el material madre o material parental. Es decir, esto es una roca consolidada inicialmente, ¿no?, una roca grande, entonces la vamos a llamar roca madre. Pero esta roca madre, con el tiempo, va sufriendo procesos de meteorización, por las cuales se va a romper, se va a dividir, se va a fragmentar, se va a descomponer, se va a alterar. Y con el tiempo, ¿no?, llegan a ser fracciones más pequeños, y para hacer suelos más pequeños aún, tienen que ser partículas menores a 2 milímetros de diámetro, constituidas, ¿no?, por arena, limo y arcilla, si es que el suelo es eminentemente mineral o inorgánico. ¿Ya? Tenemos entonces aquí ya el material parental. ¿Qué cosa es? Porción de la roca madre, ¿no?, o de un depósito de materiales transportados, porque no solamente este material, ¿no?, puede generarse a partir de esta roca madre consolidada, sino este material puede ser también traída, transportada, depositada por otro agente, como el agua o el viento, ¿no? Con el agua, entonces tenemos acá de repente una terraza, un material aluvial. Si lo ha traído el viento, será pues entonces un material eólico,
¿no? Y si lo ha traído la gravedad, entonces simplemente será un material coluvial. Eso es la diferencia. También debemos entender qué cosa es formación del suelo, ¿no? Cuando hablamos o cuando decimos formación del suelo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Al desarrollo natural de los horizontes de un perfil. Esto ocurrirá pues en el tiempo. La roca madre se convierte en material parental. Estos materiales parental siguen o continúan sufriendo, ¿no?, procesos de meteorización físicos, químicos, biológicos, y poco a poco, ¿no?, se van formando cada vez materiales más pequeños y se van estratificando, van formándose, ¿no?, capas, todavía de repente no tan diferenciadas. Pasa el tiempo, la materia orgánica desde la superficie, cuando las plantas mueren, los animales mueren, ¿no?, se van incorporando poco a poco, ¿no? Lo van matizando de un color oscuro, ¿no?, por el ingreso de materia orgánica o de humos. Entonces se va notando cada vez más capas u horizontes, ¿no?, con características particulares. Y finalmente transcurre más tiempo y ya se nota, ¿no?, capas u horizontes, ¿no?, bastante diferenciadas. Entonces, nosotros sabemos qué horizontes principales existen, ¿no? Si es que en la parte superficial hay acumulación de residuos orgánicos abundante, se formará el horizonte O, luego la A, luego la E, luego la B, la C y la R, ¿no?, como roca madre. Entonces, cada uno de ellos van a presentar características, ¿no?, bien definidas, bien definidas. Pero para la formación del suelo, ¿no?, se tiene que tener en cuenta el tiempo. Dependerá mucho del tipo de material, madre. Dependerá mucho de las condiciones climáticas, ¿no? Esto tardará entonces, ¿no?, a veces de decenas de años a cientos de años, ¿no? No es en corto tiempo. Depende mucho de las condiciones ambientales del lugar. Entonces, esto es la formación de suelo. Formación, ¿no?, de capas u horizontes, ¿no?, en el perfil del suelo. Eso es formación del suelo. Tenemos aquí un diagrama flor de factores de formación de suelos. Para entender mejor que el suelo, entonces, es producto de la interacción de estos 5 factores que está a su alrededor. Ya hemos dicho factores, ¿no?, activos, factores pasivos y factor neutral. Ponemos este diagrama flor para entender de cada uno de ellos, de cada uno de estos factores, ¿qué características es importante considerar? Entonces, empecemos por material parental. ¿Qué me interesa conocer más, ¿no?, del material parental? Me interesa conocer sus propiedades físicas. Me interesa conocer más sus propiedades químicas. A ver, ¿qué propiedades físicas tienen las rocas? Estamos hablando ya de fragmentos de roca que es el material parental. A ver, propiedades físicas de las rocas. Recuerden, ¿ya? Yo les digo color, ¿qué más? Textura, ¿qué más? Permeabilidad. ¿Qué otra característica más? A ver, físicas. Dureza. Dureza, muy bien, ya, dureza, ¿no? Hay rocas bastante duras, otras bastante, ¿no?, vulnerables a la meteorización. ¿Qué más? A ver. Ya, no recuerden. Ahora, propiedades químicas. A ver, de las rocas.
Principalmente la constitución mineralógica, ¿no? ¿Qué más? Acidez también, ¿no? El pH de las rocas. Tenemos rocas ácidas, ¿no? Rocas alcalinas o básicas. ¿Ya? Entonces, principalmente es la constitución mineralógica. Eso tenemos que conocer, ¿no? De los materiales parentales. Ahora, del clima. ¿Qué elementos del clima es más importante en la formación del suelo? Temperatura, ¿no? La temperatura. Y la temperatura no es igual en todas partes, ¿no? De la superficie terrestre. Son distintas. Entonces, la temperatura, si consideramos, ¿no? Hay zonas frías, hay zonas, ¿no? Calurosas, templadas. Entonces, en estas condiciones habrá aceleración en la formación de suelos o atenuación o retardación en la formación de suelos. ¿Qué condiciones aceleran? ¿Temperaturas altas o temperaturas bajas? Aceleran los procesos de meteorización. Temperaturas altas, ¿no? Recuerden que la temperatura interviene en la velocidad de las reacciones químicas, ¿no? Hay un principio de Van Hoff que dice, ¿no? Si la temperatura aumenta, entonces la velocidad de las reacciones químicas se duplican o triplican, ¿no? Entonces, la temperatura es importante también. Y la precipitación, que nos va a decir si hay o no agua en ese lugar, ¿no? Considerando la precipitación como fuente de agua. Y sabemos que el agua interviene, ¿no? En la mayoría de los procesos químicos. ¿Recuerdan de meteorización química? En la mayoría de esos procesos interviene el agua. El agua es el, ¿no? Disolvente, universal. El agua normalmente erosiona. El agua transporta los materiales. El agua disuelve a los materiales. El agua entonces mezcla los materiales minerales con los orgánicos, ¿no? El agua lava o lixivia, ¿no? Entonces juega un rol importante en la formación de suelos. Así también es importante considerar el viento, que normalmente va, en este caso, el viento va a regular, ¿no? Los procesos de evaporación. Mayor viento, mayor evaporación. Mayor viento, mayor transpiración. Más rápido la pérdida, ¿no? Del agua desde el suelo. Y también desde las plantas, desde los organismos vivos, ¿no? Donde hay viento, imagínense, el agua que está en el suelo se va a evaporar más rápido, ¿no? Donde hay viento, donde haya, ¿no? Viento bastante considerable, entonces se inicia también el proceso de capilaridad, el movimiento de los materiales, ¿no? Y de ciertas sustancias de abajo hacia arriba, ¿no? Si sale de abajo, entonces se van quedando en el perfil del suelo, en los diferentes horizontes, los materiales, como las sales, como los carbonatos, ¿no? En los suelos de la costa. En la costa hace bastante calor, no hay precipitación, y con el viento se genera la evaporación, también la transpiración, ¿no? Y esto también genera estos movimientos, ¿no? Que se llama capilaridad. Entonces, el agua, ¿no? De abajo normalmente transporta o mueve a los materiales hacia arriba y va dejando, ¿no? En el camino materiales acumulados. Por eso la carbonatación, por eso la salinización. Por otro lado tenemos a los organismos vivos, plantas, animales,
¿no? Microorganismos. También todos ellos actúan, ¿no? En la meteorización física y en la meteorización química. Entonces, en lugares donde hay abundante flora, ¿no? Habrá mayor meteorización. En lugares desérticos, como en la costa de nuestro país, ¿no? No hay precipitación, como consecuencia, no hay formación del perfil del suelo, o es lento la formación del perfil del suelo. Y si no hay suelo, ¿no? No hay vegetación. Y si no hay vegetación, escasa fauna también. Entonces, los organismos, de manera general, son factores activos, ¿no? Los animales excavan, se meten por las fisuras, ¿no? Permiten ingreso de aire, de agua. Entonces, actúan de manera activa. Cuando mueren, se descomponen, atacan a las rocas, los ácidos orgánicos. Se descomponen, llegan a ser humo, se incorporan, ¿no? Al suelo, se mezclan con los inorgánicos, ¿no? Entonces, por eso son factores activos. De igual forma tenemos al relieve, en otras palabras también dicen topografía, ¿no? Relieve. Entonces, del relieve tenemos que tener en cuenta la elevación, metros sobre el nivel del mar, en qué parte, en qué altitud, ¿no? Se ubica el material del cual se va a formar el suelo. ¿Cómo se va a formar el suelo, ¿no? En bajas latitudes, perdón, altitudes o altas altitudes. Tenemos que fijarnos en la pendiente, ¿no? Del terreno. A mayores pendientes, el agua de precipitación escurre rápido, en forma violenta, y no tiene la capacidad de infiltrar en el suelo. En lugares planos, ¿no? El agua de precipitación cae, ¿no? Y ahí se produce la infiltración del agua al perfil del suelo, que ayuda, que acelera la formación del suelo. De lo contrario, simplemente escurre rápido. Entonces, si hay agua, ¿no? Que se infiltra, hay humedad, entonces favorecerá también el desarrollo de las plantas. Lo mismo tenemos que fijarnos en la napa freática como un factor limitante. Hay lugares ya, ¿no? Hay lugares, ¿no? Que presentan depresiones, entonces ahí se pensará pues que hay presencia de agua. Pues esa presencia de agua va a hacer que se formen los suelos llamados hidromórficos. Observaremos presencia de agua a cierta profundidad, como límite, ¿no? De la profundidad efectiva del suelo. Y finalmente, observamos o consideramos el factor tiempo, que es un factor neutral. Simplemente el tiempo que transcurre desde que un material parental se acumuló, se depositó en un determinado lugar y a partir del cual se va a formar el suelo o progresivamente se va formando los horizontes en ese perfil. Hemos dicho ya que en un perfil de suelo no necesariamente vamos a observar todos los horizontes mencionados, ¿no? O, A, E, B, C, R. No necesariamente. Eso es un perfil hipotético, pero no necesariamente vamos a encontrar así todos esos horizontes, ¿no? En todas partes, en el caso de Perú. Bien, entonces, ya hemos visto los 5 factores de formación de suelos. Este es otra figura que nos indica lo mismo. Y pasamos, ¿no? Acá donde nos decía de que si los 5 factores de formación de suelos se mantienen constantes, entonces se obtiene un tipo de suelo o da lugar a la formación de un tipo de suelo.
Pero aquí, ¿qué pasa? Lo vamos a sacar, ¿no? Acá dentro de cada ecuación a un factor hacia afuera, ¿no? En este caso, primero, vamos a sacar al material parental hacia afuera, ¿no? Como factor variable, y los otros 4 se mantienen constantes. Entonces, si ocurre esto, decimos, ¿no?, que está produciéndose la litosecuencia. Lito es roca, ¿no? Litosecuencia. Entonces, material parental es roca. Litosecuencia. En el siguiente caso, sacamos al clima hacia afuera y los 4 permanecen constantes. Entonces, si es clima, hablamos de climosecuencia, o sea, formación de suelos, ¿no?, de acuerdo, ¿no?, a la variación del clima. En el siguiente sacamos a los organismos vivos, es decir, los organismos vivos varían y los otros 4 permanecen constantes. Hablamos de biosecuencia. En el penúltimo tenemos acá, ¿no?, al factor relieve afuera y los otros constantes. Hablamos de toposecuencia. Y finalmente sacamos al tiempo como factor variable, ¿no? Tenemos aquí la cronosecuencia, cronotiempo. En otras palabras, lo que queremos indicar es que cuando uno de los factores varía, entonces también los suelos varían. Los suelos varían. O vamos a observar diferentes tipos de suelos. En este caso, el ejemplo es de la toposecuencia, cuando el factor relieve varía. Observamos acá un relieve, ¿no?, donde justamente el relieve va variando, ¿no? Acá se hace mayor pendiente, más pendiente. Aquí en la parte basal ya va bajando la pendiente y vamos a una zona plana o de repente a una zona de depresión con presencia de agua. Esto quiere decir que el relieve está cambiando, ¿no?, en este trayecto. Y si nosotros hacemos calicata y estudiamos, ¿no?, las características del suelo, ¿no?, considerando el relieve cambiante, ¿no?, hacemos una calicata acá, otra calicata en 2, otra calicata en 3, otra calicata en 4, y otra calicata en 5 o en 6, en zonas de depresión más aún, vamos a ver que este suelo 1 es diferente al suelo 2, diferente al suelo 3, diferente al suelo 4, diferente al suelo 5, diferente al suelo 6, ¿no? Obtenemos un conjunto de suelos distintos, ¿no?, como consecuencia del cambio del relieve del terreno. Tenemos aquí a la derecha un ejemplo, ¿no?, donde voy a hacer calicatas para observar el perfil del suelo. Entonces, en el trayecto, ¿no?, desde arriba de la colina, ¿no?, hasta la zona plana, observo que el relieve cambia. Si yo realizo una calicata en la parte alta, voy a tener un perfil distinto. Uno de repente en la parte más baja, voy a tener un perfil distinto. Y si yo hago una calicata en la parte plana, abajo, entonces voy a tener otro perfil distinto a los demás, ¿no?, a los otros dos. ¿Ya? Un conjunto de suelos con características diferentes, ¿no?, cuando el relieve cambia. Eso es toposecuencia. Entonces lo mismo harán con litosecuencia cuando el material parental cambia, el climosecuencia cuando el clima cambia, ¿no?, biosecuencia cuando los organismos cambian y la cronosecuencia cuando el tiempo cambia. Acá tenemos entonces, ¿no?, las características de cada uno de ellos, ¿ya? Litosecuencia, climosecuencia, biosecuencia, ¿no?, para que simplemente lo lean. Cronosecuencia.
Esto también para explicar la toposecuencia, ¿no? El relieve cambia, entonces los materiales que encontremos en cada trayecto, ¿no? Van a ser diferentes. Llegamos a preguntarnos entonces, ¿qué factores determinan que los suelos 1 sean diferentes, ¿no? De los suelos 2, del suelo 2? Tenemos acá un paisaje con diferentes unidades fisiográficas. Esta es la parte más o menos por Caraballo, ya por ahí, por la zona de Caraballo, donde observamos ¿no? Parte del río Chillón. Entonces, el río tiene un recorrido hacia la parte baja, más o menos por acá, por donde están los árboles al fondo, casi, ¿no? Cerca de la colina. Baja, entonces, el río. Hacia este lado, a la izquierda, se han formado diferentes niveles de terrazas. Y esta de acá es un nivel de terraza, ¿no? Más abajo habrá otro nivel de terraza hasta el río. Para el suelo 1, entonces, hemos considerado, ¿no? Esta terraza, que está con cultivos, ¿no? De papa. Este es un cultivo de papa, ¿ya? Ojo, acá se cultiva papa también ¿no? en la costa ahora. ¿No? Se cultiva en Cañete, se cultiva en Ica, ahora se cultiva papa en la costa. ¿No? Antes solamente era la papa de la sierra, ¿no? Ahora ya no, ahora se produce en la costa abundante papa, dependiendo de la variedad. Bien, yo lo que quiero comparar es saber cómo son los factores de formación de suelos acá, ¿no? Donde se está formando el suelo 1 y donde se forma el suelo 2. Al frente, en la zona colinosa, los materiales acá, las rocas, también sufren meteorización, pero no todos caen, ¿no? Hacia la parte baja por acción de la gravedad, sino también una parte se queda arriba. Es decir, hay materiales residuales que no van a sufrir transporte, se van a quedar en el mismo lugar, in situ, a partir del cual también se formarán lentamente los suelos residuales, ¿no? Suelos que no sufren transporte. Se meteoriza, el material se queda en el mismo lugar y a partir de ese material se forma también el suelo llamado residual también, suelo residual. Entonces yo quiero analizar a ver si los factores de formación del suelo son iguales, porque nos dice, basta que uno de ellos varíe, basta que un factor sea distinto para tratarse también de suelos distintos o para considerar suelos distintos. Si todos los factores son iguales, entonces será el mismo tipo de suelo. Pero bastará uno que sea diferente para decir que también son suelos diferentes. Bien, se hace este tipo de tablita acá. En una columna vamos a poner factores de formación de suelos. En la siguiente ponemos suelo 1 acá y luego suelo 2 en la siguiente columna. Ahora analizamos uno por uno a los factores. ¿Cómo es el material parental en el suelo 1 y cómo es en el suelo 2? Ya todos debemos conocer entonces qué tipo de material parental existe, ¿no? Eso es la base. Todos los que estamos estudiando suelos tenemos que saber de qué tipo de material parental se está formando el suelo. Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos y respondernos también. ¿Ya? De ahí partimos. Entonces hay la necesidad de saber qué tipo de materiales parentales, ¿no? Existen. Vamos a explicar eso enseguida. Material parental, o sea, el material o la fracción de rocas, ¿no? En suelo 1 y en suelos 2 son iguales. ¿Serán iguales? No son iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque este material ubicado en la terraza
son materiales aluviales, son materiales transportados y depositados por el agua en su forma de río. Entonces llamamos materiales, ¿no?, aluviales. Entonces, a partir de esos materiales aluviales se está formando el suelo 1. ¿Y qué tipo de material parental será al frente en la colina? ¿No? Materiales residuales, ¿no? Los materiales residuales son aquellos materiales, ¿no?, que se acumulan por meteorización, ¿no?, sin sufrir transporte alguno, permanecen in situ, ¿ya? Por tanto, el material parental, ¿no?, en suelo 1, en suelo 2, ¿sí?, son distintos. Ponemos diferentes. Analizamos el clima, ¿no? El clima de este lugar, donde está ubicado el suelo 1, el clima, ¿no?, del suelo 2 que está ubicado en la colina, ¿serán iguales? Como ya tenemos definido el clima, ¿no? Entonces el clima, bueno, no cambia, pues, ¿no? Cerca, ¿no? Vamos a considerar que el clima sea igual, ¿no? En suelo 1, en suelo 2. Y por ese motivo ponemos acá clima igual, en suelo 1, en suelo 2 igual. Organismos vivos, ¿quiénes están sobre la superficie de este suelo 2? Sobre estos materiales. Aquí tenemos una vegetación cultivada, ¿no? Si lo conocemos, lo ponemos ahí, papa. ¿Y la vegetación en la colina será igual? ¿Será papa? No. De repente, algunas vegetación xerofítica. Como todo esto corresponde a la zona de vida matorral desértico, entonces posiblemente, ¿no?, haya escasa vegetación, ¿no?, por ahí, o de repente una planta xerofítica. Entonces, vegetación, organismos vivos, distinto, ¿no?, diferentes. Relieve, en suelo 1, ¿qué tipo de relieve es esto? Ondulado, plano, cóncava, convexo. ¿Qué tipo es? Vamos a poner plana o casi plana. ¿Y arriba qué cosa es? ¿También plana, casi plana? No, es colinoso, relieve colinoso. Entonces, en relieve ponemos diferente. Y finalmente, el tiempo. El tiempo que están permaneciendo los materiales en suelo 1, en suelo 2, ¿son iguales? No. ¿Quiénes estuvieron primero? ¿Aquellos materiales a partir del cual se está formando el suelo 1 o aquellos materiales a partir del cual se están formando el suelo 2? ¿No? Primero han estado los materiales, ¿no?, del cual se están formando el suelo 2. Porque estas de aquí, de suelo 1, han sido transportados, depositados, ¿no?, después por el agua en forma de río. Entonces, tiempo también son diferentes. Por lo tanto, si comparamos suelo 1 con suelo 2, serán diferentes, es decir, presentarán diferentes características físicas, químicas y biológicas. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Otro más podemos considerar como ejemplo. Supongamos que aquí estamos en la terraza 1. Y el suelo 2 lo vamos a transportar abajo, ¿no? Más hacia abajo, en una terraza 2 o terraza 3 cerca al río. Entonces yo hago, ¿no?, yo hago la comparación de los factores de formación del suelo para ver si son suelos iguales. Y me va a resultar que no van a ser suelos iguales, ¿no? Analizando aquí, material parental en suelo 1 con suelo 2 serán iguales, a pesar de que suelo 2 está en una terraza 3, no son iguales. Han sido transportados y depositados en diferentes tiempos.
Por tanto, no se trata del mismo tipo de material parental. Entonces, diferente. Clima, que vamos a ponerlo igual por la cercanía. Organismos, vamos a suponer que aquí hay papa y en otro nivel de terraza también hay papa. Ya vamos a ponerlo iguales hasta ahí. Relieve, vamos a suponer que esto es plano, el otro también es plano. Hasta ahí estamos iguales. Tiempo, este material llegó antes o después que el suelo 2. Los materiales en el suelo 1 llegó más antes y lo del suelo 2 llegó después. Por tanto, tiempos diferentes. Conclusión, son suelos, ¿no?, distintos a pesar que están muy próximos. Esto es lo que se hace para, ¿no?, para determinar, ¿no?, si se tratan de suelos iguales o suelos diferentes. Una pregunta. Los suelos del valle del río Chillón, así como estamos observando, ¿serán iguales a los del valle de Cañete? Entonces, No, antes de responder, hacen lo mismo, ¿no? Hacen su cuadrito y dice, ¿será el mismo tipo de material parental? No. ¿Tendrán el mismo tipo de clima? De repente igual. Organismos, de repente diferentes. Relieve, más o menos iguales o de repente son diferentes, ¿no? Tiempo, empiezan a analizar entonces, ¿no? Para responder a esa pregunta. Eso es lo que se debe hacer, ¿no? Para analizar si se tratan o no de suelos iguales, ¿ya? Basta que uno varíe, ya son distintos los suelos. Bien, entonces pasamos acá a describir ya el material madre o material parental que necesitamos conocer, ¿no? Como un factor pasivo. Y aquí decimos de que es importante, pues, ¿no?, su constitución mineralógica, composición química, ¿no? Hablamos de la presencia de ciertos minerales, de ciertos tipos de arcillas, ¿no? Del tipo de roca. Y llegamos acá a clasificar los materiales parentales originales, ¿no? Clasificamos en dos grandes grupos a los materiales parentales. Primero, en materiales madres minerales o inorgánicos y luego en materiales madres orgánicos. Los orgánicos son aquellos, ¿no?, materiales enteramente orgánicos, ¿no? Decíamos, las hojas, las espinas, los frutos se van acumulando, ¿no?, en la superficie del suelo. A partir de ello se puede formarse un suelo orgánico, ¿no? O también podría ser los sedimentos que se acumulan en los fondos de los cuerpos de agua como lagunas, lagos, ¿no? Los detritos. Entonces, a partir de ese material se forma el suelo recién. Cuando hablamos de materiales madres minerales o inorgánicos, ¿no?, lo vamos a clasificar también en tres grupos. Uno, material madre residual, ¿no? Decíamos los que no sufren transporte, permanecen en el mismo lugar. Segundo, materiales madres transportados. Entonces, sabemos que el material madre residual, aquellos que no sufren transporte, no caen por gravedad, ni son transportados por el viento ni por el agua. Se quedan en el mismo lugar, in situ. Pero tenemos los materiales madres transportados, ¿no? Y los agentes pueden ser diferentes. Gravedad, agua y viento, principalmente. Entonces veamos acá. A, material madre depositado por acción de la gravedad. Sabemos de que hay rocas aflorando, ¿no?, en las colinas, en los cerros, ¿no?, en la cadena de montañas, y cuando se meteorizan, se fragmentan, entonces, por acción del viento y la gravedad, cae hacia abajo.
¿no? Acción de la gravedad hace que, ¿no? Los materiales se vayan hacia abajo. Entonces, esos materiales se van acumulando en la ladera de las colinas, ¿no? O en la falda de las colinas, formando conos de derrubios, materiales gruesos, ¿no? Heterométricos de diferentes tamaños, heteroformes de diferentes formas, pero todas angulosas. Las fracciones más grandes, ¿no? Están ubicadas más en la base y las pequeñas, ¿no? En la parte de arriba, formando un cono de derrubio. Todos estos materiales acumulados por acción de la gravedad se denomina material coluvial, ¿no? Material coluvial. Segundo, material madre transportado o depositado por el agua. El agua en sus diferentes formas, ¿no? Depositado por agua en forma de ríos, ¿no? Como las terrazas. Se va a llamar entonces material aluvial o fluvial. Material madre depositado por agua, ¿no? En forma de lagos. Esos materiales, ¿no? Se denominan materiales lacustres. Los famosos llanuras, ¿no? De lacustres. Materiales madres depositados por el agua, ¿no? De los mares. El agua del mar también deposita los materiales. Los que llegan al mar, el mar los bota, los saca, ¿no? Lo deposita sobre los materiales aluviales depositados por el agua de los ríos. Entonces, se denominan materiales marinos. Y también tenemos materiales, ¿no? Madres depositados por el agua en su forma glacial, su forma de hielo, ¿no? En las partes altas, altas altitudes, altas latitudes. Entonces tenemos a los materiales glaciares. Y tenemos acá materiales, ¿no? Depositados por la acción del viento, denominados material eólico. Por tanto, ¿ya? Ustedes deben, ¿ya? Memorizarse todos estos tipos de materiales madres. Lo primero que vamos a decir es, a ver, ¿de qué tipo de material madre se está formando ese suelo? Lo primero. Pero también hay casos especiales en que los materiales, ¿no? Que caen por gravedad, llamado coluvial, se pueden mezclar con los materiales depositados por el agua en forma de río, es decir, el material aluvial. Tenemos diferentes valles, ¿no? Bastante angostas, entonces los materiales van cayendo a la base y se van mezclando con los materiales, ¿no? Aluviales, denominándose a los dos como material coluvio aluvial. No solamente eso, también se mezcla o se puede mezclar el material aluvial o fluvial, ¿no? Con los materiales depositados por el agua en su forma de mar, ¿no? En la desembocadura. En un momento dado sepulta los materiales, ¿no? Aluviales, en otro momento a los marinos, entonces se combina denominándose, ¿no? Material fluvio marino. ¿Ya? Entonces está claro la clasificación de los materiales madres, materiales parentales o materiales originales. ¿Ya? Está claro. Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. Aquí tenemos la acción del clima, ya lo que hemos mencionado en el diagrama observador de factores de formación del suelo, ¿no? ¿Por qué es importante cada uno de ellos? En los climas húmedos, semiáridos, áridos, los organismos vivos, ¿no? Porque son importantes.
cómo se clasifican según su hábitat, según el tiempo de permanencia en el suelo, estos organismos vivos, la topografía o relieve, ya también lo que hemos descrito brevemente, pendientes altas, zonas inundadas, ¿no? Orientación, principales factores geomorfológicos, relieve, pendiente, ¿no? La unidad geomorfológica. La topografía del terreno y el tiempo, que es un factor neutral, ¿no? El tiempo, que es un factor neutral. Bueno, esto lo leen, ¿ya? Lo leen. Si no hay, o si hay algo que preguntar, preguntan en la siguiente clase para hacer la aclaración correspondiente. Igual, el tiempo mismo. ¿Ya? Y aquí había algunas preguntas que tiene que responder, ¿no? Lo que hemos dicho hace un momento, creo que esto es reiterativo. ¿Por qué los suelos de la cuenca del río Rímac no son iguales al de la cuenca de Cañete? ¿No? Igual a la pregunta que hicimos. Entonces, analizar un poco, ¿no? Los factores de formación de suelo. Segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un mineral primario y un mineral secundario? Eso ya lo dijimos también al inicio. Seguramente que ya han respondido. ¿Cuáles son los minerales primarios más comunes en los suelos? Como las rocas, los suelos se forman de las rocas, entonces, ¿no? Los minerales son las mismas, ¿no? En los suelos. Pero esos suelos minerales, esos elementos o esos minerales primarios contenidos en las rocas, ¿no? Al final se van a convertir en minerales secundarios en el suelo. Pero ¿cuáles son esos minerales primarios? Esta parte lo vamos a dejar para que vayan leyendo ya. Procesos de formación de suelos, que son 4. Dentro del suelo, lo que ocurre es un conjunto de procesos, ¿no? Llamados procesos de formación de suelos o también procesos pedogenéticos o edafogenéticos. ¿En qué consiste? Si nosotros consideramos un perfil del suelo, ¿no? Un perfil del suelo, entonces a este perfil del suelo normalmente, ¿no? Se producen adiciones de materiales, pero también de este perfil del suelo se pierden. Dentro de este perfil del suelo ocurren procesos que implican translocaciones, es decir, movimiento de materiales de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, en todo sentido. Movimientos, ¿no? Provocados por el agua hacia abajo y también por el agua hacia arriba en ciertas condiciones de aridez, por ejemplo, ¿no? A través de capilaridad, o a veces por la acción de las raíces de las plantas, o por la acción de otros organismos, ¿no? Animales, eh, como la lombriz, ¿no? Y otros organismos, ¿no? De tal manera ocurre movimiento de material, ¿no? A eso se llama translocación. Pero también dentro del suelo ocurren procesos que implican transformación, ¿no? Los procesos químicos, formación de otras sustancias. Ejemplo, la materia orgánica que se descompone, ¿no? Hasta hacer humus. Y este humus, ¿no? Que se mineraliza a sus elementos más simples. Entonces, eso ocurre permanentemente, ¿no? En el interior del suelo, en el perfil del suelo. ¿Ya? Entonces, son cuatro procesos importantes. Aquí ya está en cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que se adiciona? ¿Qué es lo que se
¿no? ¿Qué es lo que gana? El perfil del suelo, ¿no? Materia orgánica, cationes, agua, partículas sólidas, ¿no? Materiales en suspensión llevado por agua. Todo esto gana. Pero también, así como gana, pierde. ¿Qué cosa pierde? Igual, materiales por erosión, pérdidas de materiales solubles en el perfil por lavado, lixiviación, ¿no? Uso de nutrimentos por las plantas, ¿no? Absorben, entonces se pierde nutrientes, ¿no? Desde el suelo, porque se va hacia las plantas. Remoción de nutrimentos a través de las cosechas. ¿Cuáles son los que implican translocaciones? ¿No? La gravedad, capilaridad, evaporación, actividad biótica, hinchamiento y contracción. Entonces, por este motivo, los materiales se mueven, ¿no? En el perfil del suelo, a todo lado. Y acá está ejemplos de translocación, llamado cumulización, salinización, fosforización, laterización, como ejemplos. Hay un listado enorme de estos procesos, solamente aquí se ha puesto como ejemplo. Ejemplos. Y por último, procesos que implican transformaciones, ¿no? Los componentes del suelo son transformados a través de reacciones biológicas y químicas. Materia orgánica sufre procesos de transformación, ¿no? Humificación. Estas transformaciones resultan en el desarrollo de la estructura del suelo, cambios en el color, desarrollo de los horizontes, las coloraciones, ¿no? Para observar estas capas o horizontes bastante diferenciados o bien diferenciados. Ejemplos de ya imágenes de hidratación, oxidación, carbonatación, salinización, ¿no? Que ocurren. La meteorización biológica, y aquí nuevamente 3 preguntas más. Pregunta 1, ¿cuál es la acción del hombre en la formación del suelo? ¿Ya? Entonces, de cualquier bibliografía pueden responder a esta pregunta. O para todos. En esta parte he agregado, ¿no? Un material de cátedra de grafología. Dice factores de formación del suelo como lectura. Ahí está la respuesta para estas preguntas. Toda esa información se refiere a factores de formación de suelos también, como complemento de esta clase. Entonces, allí está la respuesta para estas 3 preguntas. La segunda pregunta es, ¿en qué consiste la degradación física, química y biológica de suelos? Entonces, ahí lean y respondan a estas preguntas. También está para la tercera pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre suelos zonales, ¿no? Suelos intrazonales y azonales? Porque vamos a hablar de estos términos siempre, ¿no? ¿Qué es un suelo zonal? ¿Qué es un suelo intrazonal? Y un suelo azonal. Bien, entonces, allí en la información, ¿no? Adjunta como lectura, factores de formación de suelos, está la respuesta para estas 3 preguntas. ¿Ya? Sin, de repente, sin complicarse, ¿no? O estar buscando, ¿no? Más información. Allí están las respuestas para, ¿no? Estas preguntas. Si hubiera alguna pregunta, alumnos, si no hay, nos quedamos aquí mientras, ¿ya? Entonces, ahora sí, creo que con esto vamos a nivelar porque nos falta 2 semanas para dar examen parcial. En la siguiente clase veremos morfología del suelo, horizontes, subhorizontes, ¿no? Luego, lectura del perfil del suelo, ¿no? Y hasta ahí se tomaría la evaluación parcial. Ya, la evaluación parcial hasta ahí. De tal manera que ya de aquí para adelante vamos a ir haciendo más lento nuestras clases y
voy a tratar de enviarles la información ya concerniente a morfología y también a perfil del suelo, perdón, a la lectura del perfil del suelo o caracterización del perfil del suelo, ¿no? Por adelantado para que también lo tengan y vayan leyendo. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Hasta aquí? Si no hay preguntas, ¿sí? Cualquier duda, por favor, a través de su delegada me escriben, me comunican, ya cualquier consulta. Si no hay preguntas, quedaremos aquí, que son, ya de repente tienen otras clases, alumnos, ya. Por esta vez, todavía no voy a hacer control de la asistencia, voy a considerar a todos, ¿ya? Bien, quedamos acá entonces, alumnos, hasta la próxima semana. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, ingeniero. Hasta luego, profesor. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego con todos.